¿Qué motivó a la delincuencia a hacer narcobloqueos masivos en Michoacán por primera vez desde que se implementó el operativo tras el asesinato de Carlos Manzo? Vengo para Islán y parece que están quemando coches, tienen unos camiones atravesados, va a haber están recién haciendo eso. Lo que ocurrió en las últimas horas ha sido una muestra de la velocidad con que la delincuencia organizada es capaz de paralizar todo el estado de Michoacán. Sin embargo, también es muestra de la velocidad con que las Fuerzas Armadas pueden revertir una situación de esta magnitud. ¿Quiénes eran los delincuentes? ¿De qué cártel? Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me di a la tarea de revisar el operativo que dio origen a la ola de narcobloqueos en la entidad, la primera manifestación masiva de la delincuencia organizada desde que inició el Plan Michoacán. Te adelanto algo, todo inició con un intento de captura de un fuerte líder delincuencial de la entidad, un hecho que ha coincidido con otro acontecimiento relevante. El gobernador tuvo que cambiar a su secretario de seguridad por uno muy cercano y de toda la confianza de Omar García Harfuch, en un giro de tuercas que le quita poder al gobierno del estado para combatir a la delincuencia organizada. A la par, la fiscalía ha comenzado en secreto una operación limpieza, la cual será anunciada en las próximas horas, pero que tiene como objetivo sustituir a todo su personal en la región de Uruapan. ¿Qué opina la nueva alcaldesa sobre estos movimientos? ¿Ha sido involucrada o se ha visto excluida? La mañana de este 17 de noviembre, más de una docena de puntos de Michoacán fue escenario de una serie de narcobloqueos ejecutados repentinamente por un mismo grupo delictivo. El hecho sorprendió a todos, a los habitantes, a la prensa e incluso a algunas autoridades, pero no a todas, porque el gobierno federal conocía exactamente qué estaba ocurriendo y por qué. La historia comenzó en la comunidad de La Cantera, en el municipio de Salvador Escalante. De acuerdo con la prensa local, las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo con el objetivo de detener a un presunto líder delincuencial conocido como El Camaleón. Durante la intervención se desató un enfrentamiento entre militares y delincuentes, donde dos presuntos integrantes del crimen organizado fueron abatidos. En respuesta, vino una serie de narcobloqueos con vehículos quemados en al menos 17 puntos carreteros de toda la entidad. Hola, Claudia. Aquí en camino a Quiroga. El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda Villaseñor, informó que desde los primeros momentos el Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil activaron un operativo para restablecer la circulación y garantizar la seguridad en las rutas afectadas. De forma paralela, el Gabinete de Seguridad Federal informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fueron establecidos inmediatamente operativos en distintos municipios del estado. Durante estas intervenciones, las autoridades detuvieron a 12 personas y aseguraron varios artefactos explosivos, armas de fuego, más de 800 cartuchos, cargadores, vehículos, 2 de ellos con blindaje artesanal, droga y equipo táctico. También se realizaron patrullajes en huertas limoneras para proteger las actividades de los productores. De acuerdo con los primeros informes, fueron 17 puntos carreteros afectados y 25 unidades incendiadas. Los reportes del C5 Michoacán detallaron que uno de los primeros bloqueos ocurrió en la carretera Zamora-La Piedad, a la altura de la comunidad Las Fuentes, en Ecuandureo. Minutos después fue reportado otro en la carretera La Piedad-Yurécuaro, cerca de Los Magueyes, y en La Jacona, Jiquilpan, en el tramo que cruza por Chavinda. Más tarde llegaron los demás reportes en cascada, en la carretera La Piedad-Numarán, La Pátzcuaro-Tzintzuntzán, en la localidad La Estación de Pati, en La Piedad, la autopista Occidente, en el municipio de Zamora, el Libramiento Oriente, la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de la comunidad del Correo, en diversos puntos de La Piedad, en Lagunillas, Guaniqueo, El Tigre, que pertenece a Morelia, y en Puerto Lucas del municipio de Tangamandapio. ¿Qué, carnal? Mira ya, Claudia, que andamos, Sheinbaum. La ola de narcobloqueos puso a prueba el Plan Michoacán anunciado el 9 de noviembre. En esa ocasión, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que las unidades del Ejército operarían con funciones específicas según la zona y el tipo de delito, incluyendo labores contra la extorsión, la investigación, la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas y un esquema antibloqueo para impedir cierres carreteros. Fue así como para la tarde de este 17 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que el despliegue de las fuerzas de seguridad permitió liberar las vialidades. Sin embargo, aunque la prensa local aseguró que todo inició con un operativo para detener a El Camaleón, lo cierto es que ninguna autoridad informó de manera oficial sobre el operativo que dio paso a los narcobloqueos ni del cártel del cual se trató.
Mientras todo esto pasaba en las carreteras de Michoacán, en el municipio de Uruapan también hubo actividad derivado del cambio de gobierno obligado por el asesinato del alcalde Carlos Manso el pasado 1 de noviembre. Fue este mismo 17 de noviembre que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reveló que las finanzas del municipio de Uruapan se encuentran en quiebra técnica. La declaración la hizo durante una conferencia de prensa en la que el mandatario reveló que el estado de la situación financiera es delicada al momento de la llegada de la nueva administración municipal encabezada por Grecia Quirós, esposa de Carlos Manso. La causa de la quiebra técnica no fue revelada por el gobernador, pero sí aclaró que no fue provocada por Carlos Manso, pues dijo que él ya le había reportado la crisis financiera heredada de administraciones pasadas. Un tema de la Auditoría Superior de Michoacán, esta situación. Sí hay una cuestión muy delicada de las finanzas en Uruapan, prácticamente hay una quiebra técnica en ese municipio. Otros municipios tienen falta de liquidez para cerrar el año. El gobernador informó que mantiene comunicación directa con la alcaldesa para buscar una salida que permita cerrar el año sin afectar los servicios del ayuntamiento. Dijo que es un caso que preocupa al gobierno estatal y que ya analizan la magnitud de los compromisos financieros heredados. Reveló también que 4 días antes del asesinato de Carlos Manso, el Cabildo de Uruapan aprobó solicitar al gobierno estatal un adelanto aproximado de 35 millones de pesos correspondientes a las participaciones federalizadas del 2026. En esa ocasión, el alcalde argumentó que el recurso ayudaría a regularizar obligaciones fiscales arrastradas por administraciones anteriores. Ante este panorama, Ramírez Bedoya afirmó que el gobierno estatal respaldará al municipio para enfrentar la falta de liquidez. Incluso dijo que varias alcaldías están solicitando adelantos de participaciones por problemas similares, mientras que otros municipios han optado por créditos de corto plazo. Pero hubo irregularidades o desvíos de dinero por parte de las administraciones anteriores. El mandatario dijo que eso le corresponde responder a la auditoría del Estado. El caso de Uruapan lo vamos a atender, lo estoy atendiendo personalmente con la presidenta municipal. Si es un tema que nos preocupa, nos ocupa el que puedan cerrar bien el año y sí hay una situación que atender delicada en las finanzas del ayuntamiento de Uruapan. De la misma forma que se revisa la situación financiera del municipio, desde la Ciudad de México todavía se sigue investigando lo ocurrido en la pasada manifestación del 15 de noviembre, donde hubo brotes de violencia. Hasta el momento en que hago este video, 14 policías de la Ciudad de México permanecen hospitalizados tras los enfrentamientos ocurridos en el Zócalo capitalino. Ha sido la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien ha confirmado la cifra. En tanto, el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez Camacho, informó que otros 26 ya habían sido dados de alta. Sin embargo, en contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum, además de lamentar los ataques a la policía, también pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana abrir una investigación interna para determinar si hubo abuso policíaco durante la marcha de la Generación Z realizada el fin de semana. Esto para esclarecer si algún agente hizo uso indebido de la fuerza a pesar de que portaban únicamente escudos, sin toletes ni otro tipo de equipo ofensivo. Si alguien abusó, digamos, de su... Además, nada más llevan escudos. No llevan nada más que escudos, ni siquiera llevan toletes, los policías de la ciudad. Pero bueno, si alguien hizo uso de la fuerza, pues se tiene que investigar, la policía tiene sus propios mecanismos. Horas más tarde del pronunciamiento hecho desde Palacio Nacional, autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer el balance actualizado sobre los hechos ocurridos durante la manifestación. La Secretaría de Seguridad capitalina detalló que tras revisar videos e informes internos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana abrió investigaciones contra 18 policías por posibles agresiones y uso excesivo de la fuerza. La Fiscalía capitalina confirmó que se analizan diversas grabaciones para determinar responsabilidades tanto de civiles como de elementos policíacos. De acuerdo con la dependencia, personal de asuntos internos revisa imágenes, reportes y material disponible en fuentes abiertas y en los propios registros de la corporación. Hasta ahora, dijo que han detectado 18 incidentes que podrían constituir violaciones al protocolo de actuación policíaco. Por cada una fue abierta una investigación administrativa y en 7 de esos casos, los policías involucrados fueron suspendidos temporalmente. Entre los expedientes también se encuentran señalamientos por presuntas agresiones a miembros de la prensa. Fue el secretario de Seguridad capitalina, Pablo Vázquez, quien detalló el inicio de estas indagatorias. Al momento se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales, incluyendo episodios de posible uso excesivo de la fuerza, por los cuales se iniciaron el mismo número de investigaciones administrativas internas para realizar las entrevistas con los uniformados y continuar con las indagatorias.
La presidenta de México también pidió a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México investigar a los grupos conocidos como el Bloque Negro derivado de la violencia reportada en la marcha. Informó que solicitó directamente a la fiscal capitalina Berta Alcalde Luján una indagatoria para identificar a quienes provocaron la violencia y aclarar si hubo actores detrás de estas acciones. Horas más tarde, la fiscal ofreció un reporte sobre los detenidos y las acusaciones en su contra. Respecto a las detenciones en flagrancia, se recibieron 29 personas detenidas en el Ministerio Público. De estas, se retuvieron a 18 adultos y un adolescente por diversos delitos. Este último se derivó de inmediato a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescentes. Las otras 10 personas que fueron remitidas al Ministerio Público, si bien se identificó que sí participaron en las agresiones, a partir de los dictámenes médicos correspondientes sobre las lesiones de los policías víctimas, se determinó que dichas afectaciones tardan en sanar menos de 15 días. Ya que este tipo de lesiones no están tipificadas como delito, sino que son conductas que constituyen faltas cívicas, se remitieron a estas personas al juzgado cívico correspondiente. Desde Palacio Nacional se giró otra instrucción a ejecutar directamente en Michoacán. Recordarás, en mi último video te platiqué sobre los rumores de la renuncia al cargo del secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés. La presión por su salida obedecía a 3 cosas. 1, al asesinato de Carlos Manzo. 2, a la ola de violencia desatada en Michoacán. Y 3, a los casos de agresiones cometidas por la Policía del Estado contra reporteros durante las protestas que han habido en la entidad en las últimas 2 semanas. Secretario, ¿cuál es la situación? Los están torturando. A mí me privaron de mi libertad durante por lo menos 15 minutos. Me quitaron mi teléfono. El secretario de Seguridad Pública, que está allá adentro, me privó de mi libertad. Dale, estás completamente identificada como prensa. Y me exigió borrar material de mi teléfono. Los policías me aventaron, me empujaron, me lastimaron mi brazo. Este fin de semana pasado, el gobernador fue cuestionado sobre los rumores de la renuncia de su secretario de Seguridad, tras lo cual lo defendió. Dijo que tras la reunión con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, no le fue solicitada su renuncia, de tal forma que el mandatario decidió enfocarse en los resultados de su secretario de Seguridad. ¿La renuncia del secretario de Seguridad Pública es cierto, señor? ¿De dónde? Del secretario de Seguridad. De Michoacán. No, yo creo que no hay que, en este momento lo importante son estas reuniones y bueno, vamos. Sin embargo, ha sido este 16 de noviembre cuando sorpresivamente el gobierno de Michoacán confirmó un relevo en el mando de la Secretaría de Seguridad Pública. Vía redes sociales, el gobernador informó que José Antonio Cruz Medina asumió la titularidad de la dependencia. El mismo mandatario reconoció que el nuevo secretario cuenta con el visto nuevo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch. Fue al día siguiente, durante la conferencia de prensa de este 17 de noviembre, que el gobernador anunció que el cambio ocurrió tras un ajuste a la estrategia de seguridad estatal implementado después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y de los productores limoneros Bernardo Bravo y Alejandro Torres Mora. Explicó que el perfil de Cruz Medina se construyó a partir de su trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y las instancias federales de seguridad. Destacó que en su paso por Michoacán impulsó la creación de la Subsecretaría de Inteligencia y que recientemente se desempeñaba como vicefiscal especializado en esa materia. De hecho, la Fiscalía Estatal hace unas horas informó que fue designado Israel Vega al frente de esa vicefiscalía tras la designación de Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad. El gobernador destacó que el nuevo secretario también participó en operaciones conjuntas con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina y que cuenta con experiencia en organismos nacionales como la Comisión Antisecuestros. Sin embargo, aún y con el ajuste, el mandatario defendió el desempeño del secretario saliente, asegurando que bajo su gestión el Estado alcanzó niveles más bajos de homicidios dolosos y otros delitos, a pesar de la crisis de violencia por la que se encuentra sumida la entidad. Es alguien que efectivamente tiene el respaldo y el visto bueno del gobierno de México, del secretario Omar García Harfuch. Es alguien que ha trabajado muy de cerca también en operaciones coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Marina Armada de México y que en últimas fechas fungía como vicefiscal de inteligencia en este nuevo diseño de la Fiscalía de Michoacán, en la cual también participó. ¿Qué nos aporta
este tema, que hay un ajuste de estrategia, por supuesto, que este ajuste es integral en la estrategia de seguridad y justicia del Estado. A la par, casi en secreto, la Fiscalía de Michoacán ha puesto en marcha una operación interna para la región de Uruapan. Tras el asesinato del alcalde Carlos Manso, las autoridades estatales iniciaron un proceso de depuración que alcanzará a todo el personal asignado a esa zona. La decisión incluye la remoción del fiscal regional, peritos, ministerios públicos, agentes de investigación y personal administrativo. La instrucción, según ha revelado la prensa nacional, es reemplazar a todos los servidores que operaban en esa región con el objetivo de reforzar la capacidad de investigación tras el ataque armado que terminó con la vida del alcalde. Fuentes internas señalan que el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, seleccionó de manera directa al nuevo equipo que asumirá las funciones en Uruapan. Está previsto que este anuncio oficial se realice este 18 de noviembre, una vez que esté completo el relevo. Señoras y señores, miembros del Cabildo, conforme a lo dispuesto por los artículos 35, fracción 1, 36, 37, 38. Sobre todos estos cambios y ajustes, la nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, no ha emitido postura alguna. Ello deriva del posicionamiento que tuvo tras su reunión con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, la semana pasada, en donde dijo que esperaría a que se concreten las acciones y que daba 2 semanas para ver resultados. Y, por ahora, según sus plazos, es tiempo de acciones y no de rendir cuentas. Lo cierto es que quiero cerrar con su último posicionamiento público hecho vía redes sociales. A poco más de 2 semanas del asesinato de su esposo, Grecia Quirós publicó este mensaje que te leo textual. Hoy fue un día muy difícil. Nuestros hijos te llaman continuamente y yo me quedo con un golpe en el corazón cada que lo hacen. Pido que se te haga justicia, Carlos, y te lo vuelvo a decir. Tu lucha no quedará en vano. Me levantaré y saldré adelante, por ti y por nuestros hijos. Te mando un beso hasta el cielo, amor mío.